René Favaloro como uno de los próceres modernos, ¿no?, de la historia argentina, que excede el plano de lo político y tiene que ver con el progreso científico y con también una mirada sumamente humanista de la medicina, ¿no? Favaloro no solamente es recordado por sus logros a nivel académico, por ser el genio inventor del bypass, sino también por extender la medicina a un carácter mucho más humano, ¿no? Es decir, es la combinación perfecta entre el científico de avanzada con un rol mucho más aplicado al avance de los pueblos, ¿no? Esa es la característica que define eminentemente al doctor Favaloro, ¿no? Sí, y además lo adoptamos y lo queremos un poco más que el resto del país por la cercanía a su localidad, de donde es, ¿no? También. Exactamente, sí, sí. Podríamos decir, mira, justo estaba pensando en eso. Podríamos decir que quizás dentro de las figuras más destacadas de la historia nacional es el más cercano que tenemos por una cuestión geográfica, ¿no? Ya que gran parte de su trayectoria la forjó acá, a un par de kilómetros, ¿no?, en Jacinto Arauz. Exacto, si hacemos así una vuelta y buscamos algún personaje de las calamidades que tiene René, como René Favaloro, sin dudas, acá cerquita Jacinto Arauz. Exactamente. Bueno, Manu, la gente se preguntará, ¿y cómo derivó Favaloro acá en el medio de la Pampa, en Jacinto Arauz? Bueno, es una historia bastante paradójica esa, ¿no? Resulta que Favaloro nace en 1923 en la ciudad de La Plata. Resulta que él habla un poco de lo que era esa época, ¿no?, del espíritu de esos tiempos. Él pertenecía a una familia muy humilde, su papá era carpintero y su mamá era costurera, es decir, de gente laburante, ¿no?, que con mucho esfuerzo lograron mandarlo a René a la universidad. Él de esos primeros años, por ejemplo, recuerda mucho que lo llevó más para el lado de la observación de la naturaleza, de el cuidado de las personas mayores, fue su propia abuela a quien, por ejemplo, le va a dedicar una de sus tesis doctorales, ¿sí? O sea que Favaloro se cría en un lugar muy humilde, va a una universidad pública, ¿no?, la Universidad Nacional de La Plata. Esto hay que decirlo, Manu, gran parte de los grandes científicos que hemos tenido nosotros han salido del seno de la universidad pública, ¿no? Eso tiene que ser un orgullo para nuestro sistema educativo, ¿no? Siempre uno escucha que otras grandes personalidades científicas del ámbito internacional fueron producto de las universidades privadas de mayor élite a nivel mundial. Bueno, los nuestros son bien acá, de la universidad pública, ¿no? Y Favaloro de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí se recibe de doctor, de médico, en el año 1949, ¿no? O sea que con 26 años de edad ya se hace su carrera de medicina en La Plata. Al principio él trabaja como médico residente, ¿no? Se dice que hacía, escuchá esto, Manu, guardias seguidas de hasta 48 horas sin parar. Imagínate vos esa cantidad de trabajo, y él lo explicaba que era por la devoción que él sentía a sus pacientes, ¿no? Él sentía que le debía totalmente todas sus energías al cuidado de sus pacientes. Vos fijate, ¿no?, también el vínculo ese personal que en materia de medicina es tan importante, ¿no? Esa confianza entre paciente y médico, que el paciente se sienta acompañado. Bueno, esa especie de psicología Favaloro la va a empezar a utilizar desde el principio, ¿sí? Bueno, se nota, ¿no?, en el resto después de su carrera, ¿no?, todo lo que decís, cómo se fue, lo fue demostrando, ¿no?, ese amor. Totalmente, ¿no? Entonces, el problema que va a tener, que se va a tomar, se le va a cruzar en la vida a Favaloro, aunque te parezca mentira, Manu, es un problema más bien de índole política, ¿sí? En aquel momento, en virtud de su trabajo, deciden contratarlo como médico auxiliar en el Policlínico de La Plata, que era donde él había hecho su residencia, pero en una de las formas que tenía que llenar, en ese momento estamos hablando, Manu, de pleno auge del peronismo en el país, ¿no? Principios de la década del 50, una de las formas decía que debía adherir a los principios de la doctrina peronista, ¿sí? En otras oportunidades, cuando hemos hecho
alguna entrega sobre la etapa del peronismo, habíamos dicho justamente esto, ¿no? Que el peronismo tenía un carácter demasiado expansivo con sus funcionarios públicos y muchas veces pretendía obligarlos a juramentar la fidelidad al régimen, ¿no? Eso también pasaba con otros oficios de la administración pública. Bueno, René se niega terminantemente a firmar una de esas formas, por lo tanto, se va a ver un poco frustrado, ¿no? Porque no va a poder lograr lo que él soñaba, que era iniciar una carrera en el Policlínico. Pero la historia también tiene esas vueltas, ¿no? Porque en ese interín va a recibir una carta de un tío suyo que vivía en las proximidades de Jacinto Arauz, donde le dice: mira, René, resulta que el doctor Rashid, que es Rayou, perdón, que es el doctor de acá, resulta que está enfermo, se tiene que ir a hacer unos análisis a Buenos Aires. Le dice: ¿por qué no te venís, le haces la suplencia durante 3 meses, te desconectás un poco, ¿no? Favaloro venía un poco deprimido por esta cuestión, venía de capa caída. Lo que no se imaginaba era que irse esos 3 meses a ese pueblito perdido de La Pampa, que nunca había escuchado nombrar, lo iba a marcar para siempre, ¿sí? O sea que en 1950 se toma el tren y emprende su viaje hacia Jacinto Arauz. Un Jacinto Arauz un poquito más grande de mayor cantidad de habitantes de lo que es hoy, ¿no? Arauz, al igual que a los pueblos de nuestra región, los fue minando, si se quiere, el éxodo a las grandes ciudades. En ese momento Arauz tenía más o menos unos 3.500 habitantes, ¿no? Fíjate vos el cambio que habrá sido para Favaloro pasar de una de las grandes urbes del país como La Plata a un pueblito perdido en medio de la Pampa, ¿no? En esa época. Y seguramente. Bueno, llegó y tenía 3.000 y pico habitantes, mirá vos, Jacinto Arauz. Sí, tenía 3.500 habitantes, ahora debe tener unos cuantos cientos menos, ¿no? Ahí entonces se instala para hacer esta supuesta suplencia, ¿sí? Digo supuesta suplencia porque después se va a alargar un poquitito, ¿no? Esos 3 meses se van a terminar convirtiendo ni más ni menos que en 12 años, ¿sí? Entre 1950 y 1962, Favaloro va a desarrollarse como médico rural en la localidad de Jacinto Arauz, ¿no? Aparentemente, Favaloro va a contar más tarde, él hizo una autobiografía a principios de la década del 80 que se llama Recuerdos de Médico Rural, y ahí cuenta un poco lo que fueron esos primeros tiempos, ¿no? Él se va a ver como maravillado por el ámbito, ¿no? También va a descubrir que es una zona, si lo sabremos nosotros, ¿no? Completamente inhóspita desde lo climático, ¿no? Los años alternados de sequías, el frío del invierno, el calor agobiante del verano. Él va a ver que el hombre de campo de nuestra región es muy sufrido, más en las condiciones de esa época, va a atender enfermedades de las más diversas que se le puedan presentar, y también se va a destacar en eso, ¿no? En su carácter plenamente humano. Hay anécdotas de todo tipo, ¿no? De que lo han ido a buscar para atender a personas en el medio del monte, de que él mismo ha cargado a algunos pacientes en su Ford 8 que tenía en aquel entonces, y por la 35 en caminos de tierra, en pleno temporal, llegar con las últimas a Bahía Blanca para brindarle una mejor asistencia. O sea, ahí es donde se ve el Favaloro, podríamos decir, heroico, ¿no? Bueno, él el que se juega. En los 80 hizo como una reseña, ¿no? Una biografía o algo así, donde, bueno, detalla cosas de Jacinto Arauz que para la época eran terribles, ¿no? Hay una parte que dice: la arenisca era insoportable en el verano y el frío de las noches de invierno no perdonaba ni al cuerpo más resistente. Yo creo que ha sido una gran definición, ¿no? De lo que es nuestra zona. Se dice que el que se adapta a vivir en este medio con esas condiciones tan extremas en verano y en invierno, después se puede adaptar a cualquier lado, ¿no? Bueno, así que Favaloro termina ahí en Jacinto Arauz, se empieza a tratar con la gente, a relacionarse mucho con sus pacientes, ¿no? Sí, y también eso lo va a llevar a que por iniciativa propia crea un centro asistencial en su casa,
la amplía, la remodela y consigue una aparatología que en ese momento, imagínate, ¿no? Principios de la década del 50 era algo prácticamente inédito en nuestra zona, consigue una máquina de rayos X, o sea que ya empieza a pensar en que el pueblo se merece una atención mejor. Eso también va a forjar un poco su espíritu, en el lapso de esos 12 años él también se va a decantar un poco hacia el aspecto de la medicina que a él más le interesaba, que era el coronario, ¿sí? La cardiología. Por eso, más tarde, en el año 1962, así como en su momento le llegó una carta a La Plata, ahora le va a llegar una carta a Jacinto Arauz, ¿no? Y en esa carta, un médico conocido de él, de la Facultad de Medicina de La Plata, lo invita a Cleveland a un congreso de cardiología, ¿sí? Entonces, él se muestra muy interesado y eso también va a ser, digamos, la otra segunda gran decisión que va a marcar su vida, ¿no? Porque este viaje a Cleveland lo va a cambiar todo. Porque en ese congreso también se entrevista con el doctor Soames, que era uno de los de más avanzada en cuanto a cardiología de esa época, y va a formar parte del staff de una clínica de Cleveland que se dedica a la investigación y la experimentación de nuevas técnicas cardiológicas, ¿no? Por ejemplo, este doctor Soames tiene la cinecoronografía, ¿no? Que era como una especie de exploración del corazón que existía en ese entonces, que se veía en pantallas en blanco y negro en tiempo real, ¿no? Cosa que se conoció en la Argentina mucho tiempo después. Pero ahí Favaloro, a partir de empezar a estudiar esas imágenes, se le va a ocurrir una idea trascendental, ¿no? Que la va a desarrollar completamente en el año 1967, y no es ni más ni menos que la técnica del bypass coronario, ¿sí? Vos fijate, Manu, lo que son las cosas, que en la década del 50 otro médico argentino de apellido Carrera había hecho ese procedimiento en el área del cuello, ¿no? Bueno, Favaloro había tomado contacto con esa investigación y empieza a pensar en aplicar esa misma técnica, pero en el ámbito del corazón. Como vos sabrás, una de las principales problemáticas que presentan las arterias coronarias es cuando se tapan y provocan un esclerosamiento que puede derivar en un infarto, ¿no? Por arterias obstruidas, ¿no? Entonces él piensa en hacer un desvío, así el nombre bypass significa eso, ¿no? Y hacer como una especie de puente utilizando otras venas del cuerpo, ¿sí? Inclusive más tarde también lo van a empezar a hacer con materiales artificiales, ¿no? Pero acá empieza a utilizar una vena, la vena sifena, que sirve para crear esa especie de puente que permite la circulación continua de la sangre sin que se obstruya y produzca un colapso del corazón, ¿no? Imagínate, año 1967, el instrumental que existía, el riesgo que tenía, pero las primeras operaciones comienzan a ser un éxito y, por ejemplo, hoy en día, Manu, solamente en Estados Unidos 600.000 personas por año se someten a cirugías coronarias donde se le practican bypass. Después se va a hacer, además del bypass simple, el bypass doble y hasta el bypass múltiple. O sea que fíjate la cantidad de vidas que ha salvado esta técnica, ¿no? No solamente acá en la Argentina, sino en el resto del mundo. Realmente cuando hablas de eso, digamos, el orgullo que sentimos, ¿no? Como argentinos, de haber tenido a este grande, este genio, ¿no? De la medicina. Un gigante, verdaderamente, ¿no? Y también saber que eso lo hizo con criterios puramente humanistas, porque vos fijate que en la Universidad de Cleveland, a nivel internacional, era considerado una eminencia, tranquilamente podría haberse quedado a hacer carrera allá, seguir con la investigación, pero a principios de la década del 70 el corazón justamente le tiró bastante más y termina volviéndose a la Argentina, ¿no? Porque él quería ser profeta en su tierra, sentía que había muchas cosas por hacer acá en el ámbito nacional, y entonces es que decide volver y un tiempito después ya empieza a pergeniar lo que se llamará con el nombre de Fundación Favaloro, ¿no? La institución a la cual le dará literalmente el resto de su vida,
En la Fundación Favaloro había 3 criterios, ¿sí? Brindar investigación, docencia y asistencia, ¿sí? Es decir, continuar con las investigaciones que él había empezado a desarrollar en Cleveland, enseñarlas a un grupo de cardiocirujanos para empezar a aplicarlos en otros centros asistenciales del país y al mismo tiempo también empezar a prestar atención a pacientes agudos, ¿no? Durante algún tiempo muchos pensaban, bueno, ¿quién va a poder ir a la clínica Favaloro, ¿no? Un lugar que tenía la aparatología de última generación, que te atienda una eminencia como el mismísimo Favaloro. Muchos pensaban que la fundación iba a estar hecho como un centro de élite, si se quiere, solamente para un grupo reducido que pudiese pagar por esos servicios. Pero René dice inmediatamente, ese no es el camino, no quiero hacer una medicina mercantilista, y comienza a trabajar con diversas obras sociales, tales así que personas pertenecientes a la clase media o trabajadores van a poder ir a asistirse a la clínica Favaloro, ¿no? O sea que él no dejó en las puertas de su clínica ese criterio humanista de la medicina, sino que también lo empezó a desarrollar como una regla a cumplir a rajatabla en su institución, ¿no? Durante la década del 80 también, Manu, una vez terminada la dictadura militar, el mismísimo presidente Raúl Alfonsín lo va a llamar para formar parte de la CONADEP, ¿no? El organismo encargado de investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Y acá se va a presentar una especie de cortocircuito, ¿no? Porque si bien Favaloro acepta inicialmente, después también se va a ir, la va a abandonar a la CONADEP. Hay grandes preguntas de por qué terminó renunciando a este organismo. Hubo especulaciones a lo más diversas. Lamentablemente muchos empezaron a acusar a Favaloro de connivencia con el gobierno militar, cuando en realidad nunca pudo haber sido así, porque si él aceptó formar parte de la comisión era porque evidentemente sabía lo que había pasado en la dictadura y obviamente estaba en contra de ellos. Lo que sí sería bravísimo, digamos, en esa época, año 83, 84, ¿no? Salir al frente, sí, era bravo, ¿no? Totalmente, no son las épocas de ahora, por lo cual, bueno, también ahí lo quisieron poner un poco en el ojo de la tormenta. Él termina saliendo de una forma bastante elegante, ¿no? Diciendo que en realidad no se sentía identificado con el camino que habían tomado el curso de las investigaciones a los militares. Entonces queda ahí un poco de lado, ¿no? Avanzando el tiempo, en su fundación cada vez va ganando más prestigio, se realizan los primeros trasplantes cardiopulmonares del país, se hacen ahí también en la clínica Favaloro. También él no va a quedar exento de la polémica, ¿no? Porque en la década del 90, por ejemplo, va a ser una de las primeras personalidades públicas del país, y fíjate quién lo decía, ¿no? Una eminencia, en manifestarse a favor de la práctica del aborto, ¿sí? Él va a plantear que el dilema ético era bastante álgido, y él decía, no puede ser que una muchacha de barrio que tiene un embarazo no deseado vaya a la curandera o a una clínica clandestina y termine muerta en las peores circunstancias, mientras que una nena de familia bien vaya a una clínica, se lo hagan en secreto y esa misma noche vaya al boliche a bailar, ¿no? Es como que él lo veía como una cuestión más bien de clases sociales, ¿no? Y bueno, obviamente eso le valió críticas muy fuertes, ¿no? Fíjate que era un debate que no está instalado como hoy en día, sino que más bien era un tema tabú. Bueno, le van a salir algunas personalidades en los medios de comunicación más cercanas, si se quiere, al sector de la iglesia, le van a salir con los tapones de punta. O sea que también Favaloro, cuando quería expresar sus opiniones, era bastante
tajante con estas cuestiones, ¿no? Sí, hay un fragmento ahí que está de TN, ¿no? De 1996, ¿no? Que dice: legalizar no quiere decir que estamos autorizando a que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en este trasmundo horroroso que la puede llevar a la muerte. Fue una de las declaraciones que hizo en Temas y Debates que conducía Norma Marandini en el canal TN allá por el 96. Sí, fíjate vos, Manu, también, ¿no? Año 96, cuando estaba lejos de existir algún proyecto de ley o que uno pudiese manifestarse libremente sobre eso, ¿no? Él estaba ahí poniendo el cuerpo sabiendo que eso le podía llegar a valer críticas feroces, ¿no? Más en una persona tan respetada y tan reconocida, bueno, se ve que el hecho de poder expresar sus opiniones no le importaba por ahí perder el cariño de ciertos sectores. Pero bueno, fíjate, vos ya estás hablando de año 96, ¿sí? Acá es cuando se empiezan a ver los primeros serios problemas financieros que empieza a tener su fundación, ¿sí? La verdad es que el tema de ser tan dadivoso con el tema de atender a todas las obras sociales, de no hacer de la medicina un negocio, también empieza a tener su costado negativo porque la fundación empieza a acumular gran cantidad de deudas, ¿sí? Ya para el año 2000, esas deudas reúnen la cantidad de más o menos unos 18 millones de dólares. Y gran parte de esos 18 millones de dólares, ¿sabés qué obra social era la que lo debía? Sí, el mismísimo Estado. PAMI era uno de los mayores deudores de la Fundación Favaloro, ¿no? Fíjate qué vergüenza que se le pague con esa moneda a alguien que tan desinteresadamente le estaba brindando un servicio de élite a la gente de Argentina, ¿no? Bueno, y ahí nos tenemos que remontar al año 2000, donde Argentina estaba en plena crisis, ¿no? Económica, política, social, ¿no? Exactamente, sí, un tiempito antes, si se quiere, del estallido del 2001, o sea que la cosa ya venía bravísima. Él decía, es humillante para alguien como yo, que tiene toda una trayectoria, ser un mendigo en mi propio país, ¿no? Porque innumerables reclamos le había hecho al Estado, le había hecho al PAMI. En ese momento en el PAMI estaba todavía con una cabellera bastante prominente un tal Horacio Rodríguez Larreta, ¿te suena? Conocido. Y con una joven María Eugenia Vidal, por aquel momento de unos 26, 27 años, como su mano derecha. Bueno, a ellos era los que Favaloro recurrentemente le planteaba estos reclamos. Todo el tiempo la respuesta del PAMI era que no tenían en sus arcas el dinero suficiente para pagarle la deuda. En algunos casos también le llegaron a decir que había habido por parte de la clínica facturaciones incorrectas y que por lo tanto PAMI no tenía por qué pagarlas. También Favaloro dejó deslizar en una de sus últimas cartas que le habían pedido un retorno, ¿sí? Una de las formas de corrupción más famosas existentes, ¿no? Es decir, que pasarle al Estado una deuda superior a la real para que en el medio algún intermediario se quedase con una tajada de ese dinero, cosa que Favaloro no termina aceptando, ¿no? Muchos dicen, bueno, justamente el hecho de no aceptar formar parte de un sistema corrupto va a ser lo que va a terminar matando a Favaloro y conduciéndolo a la fatal decisión que termina tomando el día 29 de julio del año 2000, cuando se encierra en el baño de su casa y en una cuestión más bien simbólica, más bien paradójica, apunta el revólver que tenía hacia su propio corazón y se dispara, ¿sí? Imagínate, Manu, lo que fue para el país la conmoción de ver a uno de sus principales próceres modernos, como decíamos hace un rato, suicidándose por verse acorralado, por verse traicionado, defraudado. Bueno, muchos decían,
es digamos, una síntesis de lo que era el país nuestro en ese momento, ¿no? Que lo mejor que teníamos termine tomando esa decisión fatídica. Sí, y lo desagradecido que fue, bueno, en este caso el Estado, ¿no? Lo mal que lo trató y la gran deuda también que lo termina llevando a esto, ¿no? Es terrible. Sí, sí, totalmente, ¿no? Cuando alguien que, como decíamos hace un rato, podría haber hecho su carrera en el exterior, ser una eminencia, sabiendo que no iba a tener esos problemas, sin embargo, su postura humanista, su rechazo a la corrupción, lo llevó a una encerrona, ¿no? A un callejón sin salida. La fundación misma, al deberle mucha plata a ellos, a su vez la fundación estaba debiendo en muchos otros lugares y él mismo decía que no le daba ya la cara para poder patear para adelante las deudas. Por lo tanto, bueno, fue literalmente, como titularon muchos diarios, un disparo al corazón, ¿no? Al corazón del país. Es increíble cómo se relacionaba todo, ¿no? Parte de su carrera, su relación con los pacientes y cómo termina, ¿no? Esa relación con el corazón, ¿no? Sí, sí, sí. Es totalmente simbólico el hecho ese. Él deja 7 cartas. Una de las cartas está dirigida al mismísimo Fernando de la Rúa, ¿no? De la Rúa va a declarar que Favaloro se suicida un sábado o un domingo. En este momento no me acordaría, pero fue un fin de semana y resulta que Favaloro envía esas cartas el día viernes y de la Rúa dice que le llegó a sus manos el día lunes, que si él hubiese sabido la cosa sería distinta y que lo hubiese llamado. Bueno, si no lo escucharon en tanta cantidad de tiempo, tampoco lo iba a escuchar ese fin de semana, ¿no? Exactamente, sí, sí. Realmente, bueno, agarró 2 periodos ahí bastante defectuosos de la Argentina. Hablamos de Menem y de la Rúa, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos dicen a Favaloro lo mató el neoliberalismo. Exactamente. Bueno, gran repaso de la vida de René Favaloro, cortita. Me acuerdo una vez en Bahía San Blas hay un hotel de principios del 90, del 1900, digo, 1908 creo que es. Bueno, pero de más adelante, una vez charlando con una de las dueñas, nos mostró un libro, ahí un grupo de pescadores que digamos, donde estaba la firma de Favaloro y supuestamente había estado de vacaciones. En algún momento se tomaba vacaciones ahí en Bahía San Blas. No recuerdo el año, pero recuerdo que la señora buscó los libros amarillos y nos mostró la firma. Si no nos mintió, estuvimos en el mismo lugar donde durmió en algún momento Favaloro. Bueno, muy bien. Usted tuvo entonces el honor, el privilegio de compartir, aunque sea en tiempos separados, pero el mismo espacio con semejante personalidad incluso de la cultura. Incluso todavía está este lugar, es un hotel viejísimo, bastante restaurado por dentro, mantiene un poco la fachada. Es uno de los hoteles más viejos que hay ahí en Bahía San Blas. Mirá vos, no tenía el dato ese de que Favaloro viniese también a vacacionar por acá cerca. No lo puedo asegurar, si es verdad, si la señora no nos mintió. Sí, sí, no, pero tranquilamente podría haber sido el hecho de que conociese tan bien nuestra región. Por ejemplo, lo que hoy en día es la ex estación del ferrocarril de Jacinto Arauz, hoy forma parte de un museo, ¿no? Donde se exhibe parte del instrumental que utilizaba él en su momento y bueno, también está la estatua dedicada a Favaloro, ¿no? Bueno, un grande que terminó de una mala manera y creo que el pueblo argentino o parte de la sociedad argentina no lo cuidaron, no lo respetaron y por eso desencadenó en todo eso. Totalmente, Manu, implica también una amplia reflexión y un mea culpa de lo que somos nosotros como sociedad también, no solamente la clase política, ¿no? Exactamente, para pensarlo. Nos vamos con Ataque, el gran homenaje que le hicieron con la canción Western.